Muy buenas tardes, señores estudiantes. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Pues el día de hoy continuamos con la semana número 25, pero nos corresponde ver la materia de ciencias naturales con la actividad número 3, que nos dice la importancia del microscopio en la ciencia. Espero tener una clase muy interactiva junto a ustedes. El día de hoy vamos a participar todos para llegar a un buen conocimiento, ¿sí? Espero, chicos, entonces la participación de cada uno de ustedes. Vamos. La mayor parte de la vida que existe en la Tierra es invisible. Es microbiana. Fueron las primeras formas de vida en la Tierra. Y seguro serán las únicas formas de vida en otros planetas. El descubrimiento del mundo microscópico fue ya hace más de 300 años. El primer cazador microscópico se llamó Anton van Leeuwenhoek. La historia comienza así. Anton van Leeuwenhoek, convaleciente de paperas, preguntaba a su padre cuál era la causa del mal. No cabe duda que aquel le contestaba en términos como que son provocadas por espíritus malignos, llamados espíritus de las paperas. En esa fecha se desconocía la existencia de microorganismos, ya que en ese tiempo, solo existían lupas y cristales con aumento. Sin embargo, Leeuwenhoek era persistente. Y, un día, observando una gota de lluvia a través de una lente sobre una estructura de latón, gritó: «Ven aquí, date prisa, en el agua hay unos bichitos. Nadan, dan vueltas, y son 1000 veces más pequeños que los animales que podemos ver a simple vista. Mira lo que he descubierto». Antes del descubrimiento de la existencia de los microorganismos, muchas personas morían a causa de enfermedades ocasionadas por estos. Precisamente por el desconocimiento de su existencia. Por tanto, durante miles de años la gente consideró que se enfermaba como castigo por sus pecados o porque los dioses o los espíritus así lo habían decidido. Sin embargo, se creyó desde el siglo XVI que las enfermedades tenían causas naturales y que los agentes eran exteriores. Nadie sospechó que esos causantes eran invisibles. Aunque Galileo Galilei en el siglo XVII se hizo un microscopio y muchos interesados en las lentes hicieron ensayos para lograr ver con mayor precisión los objetos, fue el neerlandés Anton van Leeuwenhoek quien perfeccionó el microscopio, pues quería mejorar la observación de la calidad de las telas, ya que comerciaba con textiles. Desarrolló pequeños lentes que sostenían muy cerca de los ojos, como los anteojos actuales, y estructuras tipo microscopio en las que se podían fijar la lente y el objeto para observar. Al ser perfeccionado el microscopio, ha sido posible conocer la gran biodiversidad de seres vivos como plantas, animales, bacterias, hongos, etc., pero además se logró establecer que todos los seres vivos estamos formados por la unidad morfológica y funcional llamada célula. Robert Hooke, científico inglés, fue quien por primera vez observó células con el microscopio. Entre otras cosas, estaba interesado en la microscopia. Es decir, en describir lo que está fuera del rango de resolución del ojo normal. Por lo anterior, en 1665 publicó el libro Micrografía, en el que describió, por medio de dibujos, 50 observaciones microscópicas y telescópicas. Gracias al hallazgo de Robert Hooke, actualmente se sabe que los seres vivos estamos formados por células, e incluso, a diferencia de Leeuwenhoek y Hooke, que tenían que dibujar las observaciones, ahora los microscopios toman fotografías de lo examinado. Cada vez se descubren más y más bacterias que causan enfermedades muy graves. Lo cual en cierta forma es bueno que se hayan descubierto. Ya que así, científicos busquen la cura y así, las personas que sufran de esa enfermedad puedan ser sanadas. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero les haya gustado este video. Bien, como pudimos observar ya el video, vimos lo importante que fue este descubrimiento del microscopio a través de los años, ¿no? Cómo dio una gran aportación para la ciencia. Entonces, chicos, yo los invito ahora a reflexionar y vamos a responder esta pregunta, donde nos dice: ¿cómo crees que la tecnología ha ayudado en el avance de la ciencia? Entonces, en este momento yo quisiera que ustedes me ayuden con sus palabras. No les pido algo largo, no. Con sus palabras, un pequeñísimo fragmento donde ustedes me ayuden a responder esta pregunta. Y mucha atención, porque ¿qué nos dice aquí abajo?
Luego del análisis, escribe esta pregunta con su respectiva respuesta en tu portafolio. Ahorita vamos a ver, entre todos vamos a llegar a una sola conclusión, a una sola respuesta de esta pregunta, ¿no? Entonces yo quiero que al finalizar ya quedamos con una respuesta y ustedes van a copiar esta preguntita en su portafolio. ¿Sí, chicos? Vamos a trabajarla aquí en clase y también la tienen que pasar a su portafolio. Ahora tenemos aquí otra pregunta que nosotros vamos a reflexionar, donde nos dice: ¿por qué el estudio de la célula es tan importante para los investigadores? Entonces ya nosotros pudimos ver todo este proceso, ¿no?, de la teoría celular, vimos cómo fue poco a poco el descubrimiento de esta. Ahora yo quiero a ustedes que con sus palabras me respondan esta pregunta donde nos dice: ¿por qué el estudio de la célula es tan importante para los investigadores? Luego que ya lleguemos a una conclusión, no se olviden que tienen que escribir esta pregunta con su respuesta en su portafolio. Vamos, chicos, participemos. La célula es la presencia más pequeña a la que podemos llamar vida. Hoy en día este concepto es evidente, pero tuvieron que pasar por lo menos 300 años de descubrimientos para llegar a estas conclusiones. La palabra célula fue usada por primera vez en sentido biológico en 1665 por el científico e inventor inglés Robert Hooke, quien dio inicio a esta carrera por descubrir todo aquello que se escapaba al ojo humano. Con un microscopio que él mismo fabricó, notó que el corcho y otros tejidos vegetales estaban constituidos por pequeñas cavidades separadas por paredes. Lo primero en lo que él pensó al observar esas estructuras fue en los diminutos cuartos en los que dormían los monjes en aquel entonces. Por esta razón las llamó células, que proviene del latín cellula, que significa habitación pequeña. Sin embargo, lo que él observaba eran esqueletos o células vegetales muertas. Solo hasta 150 años después, la palabra célula adoptó su significado actual de unidad básica de la materia viva. Después, en la década de 1670, Anton van Leeuwenhoek, un holandés comerciante de telas a quien le obsesionaba perfeccionar sus productos y las cosas pequeñas, comenzó a experimentar con lupas hasta desarrollar su propio sistema de fijación para lentes biconvexas con más de 250 veces de aumento. Casi sin darse cuenta, logró el microscopio más avanzado de la época, con el que pudo describir pequeños animales dentro de una gota de un lago y bacterias que se encontraban en los dientes. Cuando él escribió acerca de sus descubrimientos, no las llamó bacterias tal como las conocemos hoy en día, él las llamó animálculos, porque para él se veían como pequeños animales. Esta fue la primera vez que descubrieron que existían organismos tan pequeños que antes eran desconocidos para la humanidad. Pese a que es una confusión habitual, Leeuwenhoek no fue el primero que observó un espermatozoide, pero sí fue la primera persona que lo reconoció, algo casi más importante que un simple descubrimiento. En 1677, un estudiante de medicina llamado Johann Hamm le comentó que había visto unos pequeños animálculos en el semen. Hamm pensaba que estos pequeños animales eran fruto de la putrefacción del líquido seminal. Leeuwenhoek, al contrario, supuso que se trataba de un componente habitual del semen y realizó la primera descripción detallada de los espermatozoides. No solo eso, en aquella época los expertos creían que la fecundación ocurría gracias a ciertos vapores que emanaban del esperma. Él fue la primera persona que propuso que los espermatozoides entraban dentro de los óvulos, aunque lamentablemente nunca pudo observar el proceso. Casi 200 años después, en 1824, René Dutrochet fue el primero en establecer que la célula era la unidad básica de la estructura, es decir, que todos los organismos estaban formados por células. Para 1838, dos científicos alemanes descubrieron algo que hoy en día podemos encontrar bastante obvio, lo que hoy conocemos como la teoría celular. El primer científico fue Matthias Schleiden, un botánico que durante muchos años estudió diferentes especies de plantas bajo el microscopio. Llegó a la conclusión de que todos los tejidos vegetales estaban formados por unidades a las que llamó células, obviamente haciendo referencia a Hooke. Al año siguiente, el zoólogo Theodor Schwann extendió las conclusiones de Schleiden hacia los animales, diciendo que en el reino animal pasaba exactamente lo mismo.
Teodoro inmediatamente le envió cartas a otros científicos que trabajaban en el mismo campo. Se reunió con Matías y los dos comenzaron a trabajar en los comienzos de la teoría celular. Una discusión surgió ante ellos en cuanto a que las células provienen de células preexistentes. Matías no estaba muy de acuerdo con esto. Para él las células surgían de manera espontánea. Fue entonces en 1858 cuando otro científico llamado Rudolf Virchow intervino con investigaciones en citogenética que demostraron que las células vienen de otras células, llegando a la conclusión que las células surgen de células preexistentes. Por lo tanto, a partir de todo esto, la teoría celular, tal como se considera hoy, puede resumirse en 4 posiciones. Primero, absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células o por segregaciones de las mismas. Los organismos pueden ser de una célula, unicelulares, o de varias células, pluricelulares. Es decir, que la célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para construir un organismo. Segundo, absolutamente todas las funciones vitales giran en torno a las células o su contacto inmediato. La célula es la unidad funcional de la vida. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. Tercero, todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. Y cuarto, las células contienen el material hereditario y también son una unidad genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación a generación. Si consideramos lo anterior, podemos decir que la célula es nuestra unidad estructural, ya que todos los seres vivos están formados por células. Es la unidad de función porque de ella depende nuestro funcionamiento como organismo, y es la unidad de origen porque no se puede concebir a un organismo vivo si no está presente al menos una célula. Aquí tenemos una lectura sobre el microscopio donde nos dice: uno de los grandes avances que tuvo el mundo de la ciencia se dio con la llegada del microscopio, que fue creado a finales del siglo XXI por Zacharias Janssen. En su primer diseño contaba con un par de lentes de vidrio para generar el aumento de la visión. Con el paso del tiempo y la evolución en las técnicas, se llegó al microscopio electrónico, el cual permite ver hasta el interior de una célula viva. La llegada del microscopio produjo una revolución en el modo de pensar del ser humano, mediante el cual comenzó a estudiar al cuerpo y sus afectaciones de manera científica, partiendo de la observación minuciosa del mismo. Esto ha permitido la creación de nuevas áreas de estudio, tanto en la biología como en la medicina y la ciencia en general. Hoy en día, aprovechando los avances de la tecnología, los microscopios posibilitan el estudio detallado de células y moléculas, organismos y partículas invisibles a simple vista, de las cuales no se conocía su existencia, permitiendo una investigación específica de fármacos y enfermedades. Entonces, chicos, aquí en esta lectura está lo que veníamos viendo en los videos, ¿no? Cómo el microscopio fue muy importante para el avance de la ciencia, ¿no? Porque él nos permitió ver cosas que nosotros no podíamos ver a simple luz. Entonces, con este avance nos ayudó mucho, tanto para conocer muchas enfermedades que atacaban a los seres humanos. Para estudiar la función y estructura celular se utiliza el microscopio óptico, que permite aumentar el tamaño de la imagen y consta de una parte mecánica y una parte óptica, ¿no? Aquí vemos la parte mecánica, que consta de la platina, revólver, tornillo macrométrico, tornillo micrométrico y diafragma. También tenemos la parte óptica, donde nos dice el objetivo, el ocular, condensador. Entonces, estas son cada una de las partes que consta
pues el microscopio óptico, ¿no? Las cuales se dividen en dos, que es la parte mecánica y la parte óptica. Mucho ojo con esto, chicos. Hay dos segmentos, se podría decir, en los que se dividen las partes del microscopio óptico. Aquí podemos observar algunas de las aplicaciones actuales del microscopio en campos de las ciencias médicas, las cuales son realizar cirugías médicas con precisión, durante las cuales, debido a los delicados que son los tejidos que se deben intervenir, el cirujano necesita aumentar su visión, ¿no? También tenemos observar el interior de las células, lo que hace posible la observación de moléculas que se encuentran en el interior de las células vivas. La utilización del microscopio de super resolución actualmente se encuentra aplicada en el estudio de enfermedades como de Parkinson y Alzheimer. Miren lo importante que es la observación del interior de una célula. ¿Qué hubiéramos pensado esto hace millones de años, no? Estudiar virus, bacterias y estructuras moleculares, facilitando el desarrollo de tratamientos efectivos para su erradicación, a partir de su comprensión y análisis minuciosos. Entonces vemos cómo en la actualidad estamos haciendo uso de este microscopio, ¿no? Cómo los científicos investigaron lo que actualmente conocemos como el virus que nos está atacando a todo el planeta, ¿no? Entonces, miren cómo es tan importante la tecnología, ¿no? El descubrimiento de este microscopio, ya que por medio de eso ellos van a observar cómo es que este virus está atacando, y así creo yo que ya crearon la vacuna, ¿no? Contra este virus. Entonces son personas que están activamente ahí a la par de la tecnología, pero siempre con el uso del mejor descubrimiento, que fue el microscopio. Divisar átomos es utilizando en el campo de la nanotecnología, dado que permite visualizar la organización atómica de las partículas. Observar muestras biológicas. El microscopio de fluorescencia se utiliza ampliamente en el campo de la biología. Esto se debe a que este método es muy específico y brinda la posibilidad de observar de una manera detallada una muestra, como podemos observar ahí, ¿no? El microscopio de fluorescencia. Entonces ahí podemos ver, ¿no?, que este se utiliza en el campo de la biología para observar muestras muy detalladas. Para finalizar, tenemos nuestras actividades, las cuales también vamos a realizar en el portafolio, ¿no? Nos dice: escribe en una hoja 3 ideas que te hayan llamado la atención del texto del microscopio, ¿no? De toda la ayuda que nos ha brindado, pues, el microscopio. Entonces ustedes van a escribir en una hojita 3 ideas que a ustedes les llamaron la atención. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno, o sea, en el portafolio, chicos, ¿no? ¿Qué podemos observar con el microscopio? ¿Cómo crees que el avance tecnológico del microscopio nos ayudaría en la búsqueda de una vacuna para prevenir el COVID-19? Elabore un microscopio óptico e indique cada una de sus partes. Yo lo presenté en una diapositiva, ustedes tienen que dibujarlo y colocar cada una de sus partes. Realice un listado de las partes del microscopio colocando en el grupo que pertenecen. Les indicaba en una diapositiva anterior cuál era su parte mecánica y sus partes ópticas, ¿no? Ustedes van a hacer un listado de las partes mecánicas y las partes ópticas que yo les mencionaba en una diapositiva anterior. Entonces, estas serían las actividades, chicos. Muy bien, mis niños, hemos finalizado el día de hoy ya con nuestras indicaciones.
Muchísimas gracias por su atención y por favor no olviden enviar las evidencias de sus actividades por interno. Se despide con ustedes la licenciada Michelle Márquez. Muchas gracias.